Se encuentra Felipe y por orden del Dios eterno se va y se encuentra con un eunuco. Eso dice la Biblia, ¿cierto? El eunuco era etíope y era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. ¿Puedo decir que ese eunuco era judío? ¿Puedo decir que ese eunuco era judío? Viajó por 3 meses atravesando todo el desierto para adorar en Jerusalén. Era un buen judío, porque iba a Jerusalén a adorar a Dios. Alabanzas sean al nombre del Señor Jesús. Y de regreso, después de haber adorado en Jerusalén, se fue leyendo los rollos y llevaba en su mano el rollo de Isaías. Y precisamente iba leyendo. ¿Qué capítulo de Isaías iba leyendo, hermano? ¿Qué capítulo de Isaías iba leyendo? Isaías 53, amén. Pero lo triste de la historia es que aunque había ido a adorar a Jerusalén, iba de regreso a su país, iba vacío, porque no entendía lo que leía. Por eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. A su nombre sea la gloria. Felipe le explicó a un judío eunuco quién era Jesucristo y le reveló Isaías 53 en la faz de Jesucristo el Señor. Tanto fue, hermano, el impacto de la palabra que Felipe le predicó, que dice la Escritura, hermanos. Mire que Felipe no le dice arrodíllese y yo oro por usted. Felipe no le dice hagamos una oración de fe. ¿Qué le dice? ¿Qué le pregunta a Felipe? Mire la pregunta. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ya usted sabe para un judío qué es decir Jesucristo es el Hijo de Dios. No es que hubiese otro Dios. Con decir Jesucristo es el Hijo de Dios está diciendo Jesucristo es el mismo Dios manifestado en la carne, el Mesías prometido a Israel. ¿Y qué hizo, hermano? Versículo 38. Y mandó parar el carro. ¿Y qué hicieron? Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Porque sin bautismo no hay perdón de pecados, mucho menos salvación. Amén. Entonces no deje para mañana lo que puede hacer hoy mismo. Cuando subieron del agua, ¿qué pasó? Algo sobrenatural. El Espíritu del Señor arrebató ¿a quién? A Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo siguió? Gozoso su camino. Se convirtió el eunuco, hermano, y llevó el evangelio a Etiopía. Alabanza sea al nombre del Señor. ¿Qué haremos hoy? Si Dios nos presta la vida, le haremos una cirugía al capítulo 53 de Isaías. Me gozaba yo preparando este sermón, hermano, porque es una cirugía con detalle. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, si Dios nos presta la vida. Usted se sube en esta aventura de hacer una cirugía milimétrica, teológica y doctrinal a Isaías capítulo 53. Nosotros no tenemos problema en creer que el
Isaías 53 habla del siervo sufriente o del sufriente siervo, que es Jesucristo el Señor. Hasta hoy los judíos creen que Isaías 53 habla de Israel. Hasta hoy lo creen. Los judíos creen que Isaías 53 habla del pueblo de Israel. ¿Cierto? Pero gracias a Dios que a nosotros se nos quitó el velo. Y podemos ver a cara descubierta que Isaías 53 habla de los padecimientos, el sufrimiento y el calvario del Señor Jesucristo. Amén. Por eso no le envidie nada al pueblo judío, mi hermano. Usted tiene algo superior. Creo que dije algo. Usted tiene algo superior. El judío todavía tiene el velo puesto. Y cuando lee Isaías 53, cree que habla del pueblo de Israel. He escuchado disertaciones entre rabinos y así lo enseñan. Para ellos, Isaías 53 habla del pueblo, de la nación de Israel sufriendo. Pero gracias a Dios que nosotros hemos entendido que en Isaías 53 habla claramente de Jesús, el Cristo. Amén. Vamos a Isaías 53 y hagamos esta cirugía a este capítulo tan maravilloso y tan lleno de doctrina, tan lleno de amor, tan lleno de teología, tan lleno de salvación. Amén. Versículo número 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Empiezo diciendo algo, hermano. La figura que nos han mostrado de Jesucristo en las películas o en los cuadros no tiene nada que ver con la realidad de lo que pasó. Jesucristo fue colgado desnudo en la cruz. Desnudo. Por eso dice que sufrió el oprobio. Esa es la deshonra más grande para un hombre, que le desnuden en público. Jesucristo fue colgado desnudo en la cruz. Y me perdonan por lo que les voy a decir, pero es lo que literalmente, hermano, en la cruz era una bola de carne sin forma. Porque recuerde que todo el juicio de Dios sobre el pecador estaba sobre ese que llamamos Jesucristo el Señor. No tenía forma, hermano. Después de los azotes y de los maltratos y de todo lo que le hicieron, ahí no había forma. Eso era un cuerpo desfigurado y desnudo. Por eso dice la Escritura: no hay parecer en él, ni hermosura. No era agradable ver lo que estaba colgado en ese madero. No era agradable, hermano. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo. No había atractivo en él en la cruz, hermano, para que le deseemos. Primero, fue desechado por su pueblo. San Juan capítulo 1 del 10 al 11 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, lo desecharon. Y ya en San Juan capítulo 19, San Juan capítulo número 19, del versículo 1 al 7, le muestra a usted la condición del Cristo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y él le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús
llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué debía morir? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, se hizo a sí mismo Dios. Por eso fue que lo colgaron. Entonces, en el versículo número 8 dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces, ¿dónde se cumple el versículo 2? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Lo que había en la cruz era un cuerpo desfigurado, ahí no había forma. Verlo no daba anhelo ni deseo de verlo, porque era catastrófico lo que había colgado en ese madero. Alabanza sean al nombre de Jesús. Vamos por el versículo número 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ya lo acabamos de leer. Vamos al versículo número 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Mateo capítulo número 8. Mateo capítulo número 8, del 16 en adelante, dice la escritura: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Llevó ¿qué? Nuestras enfermedades, para que se cumpliese, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Y en San Mateo capítulo 26, San Mateo capítulo número 26, del versículo 66 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. ¿Qué le quedaría de su cara si lo acabaron a puñetazos? Y otros lo abofeteaban. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de a puñetazos, y otros le abofeteaban, diciéndole: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Seguimos en San Mateo capítulo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía que hicieron, y le desnudaron. Le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y si vamos a San Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, del versículo 16 en adelante, dice: así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron.
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Y si lee el versículo 33, mi hermano, dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre, y se sigue cumpliendo la profecía. Vamos al versículo número 5. Recuerde, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras. Qué bueno entender que cada azote, que cada maltrato, que cada escupitazo, que cada golpe, que cada bofetada fue por nosotros. Eso es lo bueno de entender esto, de entender Isaías 53. ¿Qué dice el versículo 5? Mas el herido fue por nuestras. ¿Por qué fue herido el Cristo si en él no había pecado? ¿Por qué fue herido el Cristo? Ahí lo dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros. ¿Sí ve lo que dice? Nuestras rebeliones, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya no solo habla de una enfermedad física, ahora habla de la enfermedad más grande que tiene el hombre. ¿Y cuál es? El pecado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos lo revela maravillosamente, hermano. Léalo conmigo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya aquí no habla tanto de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual, que es el pecado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso era un cuerpo desfigurado. ¿Por qué? Porque toda la ira de Dios fue sobre él. Aleluya, hermano mío. Y en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo número 3, versículos 23 en adelante, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lea el 25, hermano, por favor, para que vayamos entendiendo. A quien Dios puso como propiciación, como ofrenda, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mas el herido fue por nuestras. Jesucristo no merecía morir. Jesucristo no merecía sufrir. Jesucristo no merecía lo propio. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, hermano. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que hoy podamos decir que tenemos paz para con Dios. Primero el Cordero de Dios tuvo que morir para darnos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? No de la enfermedad física, del pecado. Alabanza sea al nombre del Señor. Versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
¿Quién llevó el pecado de nosotros? El Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 25, dice su Biblia, hermano: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Su nombre es Jesucristo y a su nombre sea la gloria. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 21, mire lo que dice este texto tan maravilloso, hermano. Al que no conoció pecado, al que no supo qué es pecado, al que nunca conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se necesitaba uno que no hubiera cometido pecado, y el único que no peca es Dios. Por eso el que murió en el Calvario es Dios, pero manifestado en la carne. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Aleluya, hermano mío, bendito su nombre. Versículo 7 de Isaías 53. Estamos haciéndole una cirugía al capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice: como cordero, como cordero, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué dijo Juan cuando lo vio por primera vez? Juan capítulo número 1, versículo 29. ¿Qué dijo Juan cuando lo vio por primera vez? Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan tenía la perspectiva judía y decía: para la remisión de los pecados se necesita un cordero. Y a la verdad el hombre ofrecía el cordero, hermano, pero este cordero es el Cordero de Dios. No solo que remueve o que cubre el pecado por un año más, no, que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero, porque él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y dice: y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Léalo conmigo, hermano. Léalo y siéntalo en esta hora. Sintamos a Isaías 53 y al Cristo. ¿Qué dice el versículo 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tu salvación no costó ni oro ni plata. Tu salvación costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya, hermano. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo número 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue. Cada herida fue por tu rebelión. Cada herida fue por tu rebelión. Cada herida fue por mi rebelión.
sus heridas cuentan mi rebelión, hermano. A su nombre sea la gloria. Cada cicatriz y cada herida fue por mi rebelión. Él fue herido por mi rebelión. Colosenses capítulo número 1 dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo número 1 dice en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lea el versículo 14, hermanos. En quien tenemos redención, rescate por su sangre, léalo con toda convicción, hermano, el perdón de pecados. Sí, no lo negamos, fuimos rebeldes, pero Él pagó el precio para que usted recibiera perdón de pecados. En su bendito nombre. Isaías capítulo número 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. Murió en medio de dos ladrones, mas con los ricos fue su muerte. Lo enterraron en una tumba nueva de un rico de la época, el Señor de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, mírenlo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero si no hizo maldad y no hubo engaño en su boca, ¿por qué murió tan cruentamente, hermano mío? Primera de Pedro, capítulo 3, no lo responde. Versículo 18. Si no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿por qué murió con una muerte tan trágica? Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por quiénes? Si no hubo maldad, si no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿por qué murió tan cruentamente? Versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, por los pecadores. El justo, léalo, hermano, y créalo y siéntalo en esta hora. El justo por los injustos. Dígalo conmigo, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Isaías capítulo número 53, versículo 10. No es leerlo ni aprendérnoslo de memoria, es sentirlo, es creerlo, es vivirlo, es vivir agradecidos, hermano, por los padecimientos del Cristo. Isaías 53, versículo 10 dice, con todo esto, hermanos, con todo lo que ya ha pasado, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sabe usted qué es quebrantar? Romper, despedazar, destruir. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Lea conmigo Hebreos capítulo número 10. A su nombre sea la gloria, hermano. Quiso quebrantarlo. Mire lo que dice Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dígalo conmigo, hermano. Nunca. Por eso los que quieren vivir según la ley no han entendido esto. Hermano, ¿y por qué no guardan el sábado? Que el sábado es Cristo, hermano. Usted no guarda unas horas, usted se guarda toda su vida para Dios. Aleluya, hermano. No, me voy a guardar el sábado y el resto de la vida perdida en perversiones. No,
Nuestra vida es de Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, hermano, guardo todos los días porque todos los días son para mi Cristo. Aleluya, hermano. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no podía hacer eso, porque la ley mata y condena al hombre. La gracia salva. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Se celebraba la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación para recibir un año nuevo. Pero ¿sabe qué pasaba al finalizar el año? Tenía que volverse a hacer la fiesta de la expiación. Tenía que volverse a ofrecer otro cordero. Tenía que ofrecerse otro cordero por el pueblo. ¿Por qué? Porque era momentáneo. El pecado era solo cubierto el pecado. Pero Jesucristo no vino a cubrirlo. Jesucristo vino a quitarlo. ¡Aleluya! Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, léalo, créalo. Usted que está siendo seducido por el judaísmo, usted que está siendo seducido por la ley, léalo y créalo en esta hora. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo los cubría por un momento. Por eso al final del año había que volver a hacer otro sacrificio. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Léalo, hermano, y créalo que acá hay profundidad. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, Dios. Dios se cansó de los holocaustos y de las expiaciones, porque la gente ofrecía sacrificio y seguían pecando. Ayunaban y oprimían a los que los rodeaban, hermano. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Léalo, hermano. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. ¿Qué dice? Léalo. No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Los sacrificios, las ofrendas o los holocaustos, las expiaciones que estaban en la ley. Quítalo primero para establecer esto. En esa voluntad somos santificados mediante, mire lo que nos santifica, mire lo que nos redime, mire lo que nos justifica. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? Mediante los holocaustos, sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones, guardando el sábado, dejando de comer animales inmundos. ¡No! Léalo por usted mismo, hermano. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¡Aleluya! Ya usted no necesita hacer nada sino creer que Él ya hizo todo. Por eso fue que se sentó en su trono, en la majestad, en las alturas, porque ya no hay nada más sino creer. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Léalo. Versículo 11. Que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, aleluya, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en la potestad, en el poder, en la autoridad, en la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque usted lo único que tiene que hacer es creer. Ya no hay sacrificio, ya no hay ofrenda, ya no hay holocausto, ya no hay expiación, no hay nada que perdone tus pecados y te salve, sino la sangre, la ofrenda perfecta, pura y sin mancha, que un día se ofreció en el cruento Calvario. Aleluya, hermano. ¿Qué tengo que hacer? Creer y obedecer, porque Él ya lo hizo todo. ¿Sabe la ley en quién se cumple? En Jesucristo. Y el que está en Jesucristo cumple la ley. Yo voy a aplaudir al Señor. Aleluya, porque es que todavía tenemos problemas con eso, hermano. Aleluya. Bendito su nombre. ¿Sabe dónde se cumple la ley? En Cristo. El único que cumplió la ley. Ningún judío cumplió la ley, ninguno. La prueba de que no la cumplen es que se mueren, porque la ley dice que el hombre que no cumpliere la ley se muere. Moisés, que recibió la ley de Dios, no la cumplió, por eso se murió. Ningún hombre puede cumplir la ley. El único que la cumplió es Jesucristo, el Señor. Aleluya, aleluya. Y el que está en Cristo, cumple la ley en Cristo. Aleluya, hermanos. Leamos Romanos capítulo 3. Bendito sea su santo nombre. Es que, hermano, internet está lleno de basura. Sí, hay que ser selecto a la hora de uno escucharse una prédica, hermano. Porque si no te envenenan el corazón. Y nos pasa lo que le pasó a los Gálatas, que empezaron en el espíritu y terminaron en la ley, en la carne. Aleluya. Romanos capítulo 3 dice en el versículo 25: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 versículo 25? A su nombre sea la gloria. Léalo, hermano. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Retornemos a Isaías 53, versículo número 10. Isaías 53, 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, ya la puso, porque derramó toda su vida, porque la vida es la sangre, en expiación por el pecado, verá, ¿qué dice? Verá linaje. ¿Y cuál es ese linaje? Aquí los tengo al frente. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Usted es un fruto del Calvario. Y verá linaje. ¿Cuál linaje? Mírenlo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Verá linaje. Cristo Jesús no murió en vano en la cruz. Aquí hay gente redimida. Aquí hay gente perdonada. Aquí hay gente transformada. Aquí hay gente que no tiene deudas con Dios en esta hora. Aquí hay gente que no va a ir al juicio ante el gran trono blanco, porque en Cristo fuimos enjuiciados. Aleluya. Isaías 53, versículo 11, dice la escritura: verá el fruto de la aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto y quedará satisfecho,
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Romanos capítulo número 5. Esto es precioso, hermano. Esto es precioso. Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Pues si por la transgresión de uno, este fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Léalo, hermano. Así que como por la transgresión de uno, ¿quién? Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién? Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Léalo, hermano, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Léalo, créalo y siéntalo en esta hora. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hermano, pero ¿qué he hecho yo para ser justo delante de Dios? Nada, creer en Jesucristo. Y tú en Jesucristo, Él te declara justo, aunque eras injusto. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Lea conmigo Apocalipsis capítulo número 7. Apocalipsis capítulo número 7, del versículo 9 en adelante. Dice Isaías 53, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabe dónde va a ver el fruto de la aflicción de su alma el Señor, hermano? ¿Sabe dónde va a ver el fruto de la aflicción de su alma? ¿Sabe dónde el Señor Jesucristo va a decir, valió la pena tanto sacrificio, valió la pena tanto dolor, valió la pena la cruz, valió la pena los clavos, valió la pena la corona de espinas? Versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, aleluya. Oh, yo creo que el que más se gozará en el cielo será él. Aunque tendrá sus cicatrices en sus manos, dirá, oh, valió la pena. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, hermano, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Sabe quiénes esas naciones, tribus, pueblos y lenguas? No son otros diferentes que usted, mi hermana, que usted, mi hermano, porque están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué es lo que claman? ¿Qué es lo que dicen? Y clamaban a gran voz diciendo, dígalo conmigo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya, hermano. Vamos a Isaías 53, 12. Hermano, usted no se pierda esa cita que usted tiene. Juan, el apóstol, el amado, ya lo vio usted allá. Juan ya lo vio usted allá con palmas en las manos y vestido de ropa blanca, clamando delante del Eterno. La salvación pertenece a nuestro Dios. Aleluya. Isaías 53, versículo 12, dice la palabra, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Aleluya. Vaya a Hebreos capítulo 9. No es aprendernos Isaías 53 de memoria. No es entenderlo, es creerlo, es vivirlo, es interiorizarlo. Hebreos capítulo 9,
versículos 27 en adelante. Mire lo que dice tan maravilloso. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Por eso el día de salvación, hermano, es hoy. El día de arrepentirnos es hoy. El día de bautizarnos es hoy. El día de recibir el Espíritu Santo es hoy. El día de consagrar nuestra vida para Dios es hoy. ¿Por qué? De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio ante el gran trono blanco. Aleluya. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Quién lo cree en esta hora? Pero usted no está esperando la segunda venida de Cristo. Usted está esperando ser arrebatado al cielo. Porque nuestro Dios no pagó un precio tan alto en la cruz. Y esto abra el oído en esta hora, hermano. Porque mi Dios no pagó un precio tan alto en la cruz. Porque nuestro Dios no se dejó escarnecer, no se dejó humillar y no se dejó castigar y abofetear y latigar para que usted tenga que venir a sufrir el juicio ante el gran trono blanco, ni mucho menos la gran tribulación. La gran tribulación es para esos necios y rebeldes que no han querido aceptar el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Mi Dios dio su vida entera por usted para un día llevárselo al cielo y estar con él por la eternidad. Aleluya. Pero vendrá por segunda vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, léalo conmigo, y aparecerá por segunda vez. ¿Usted lo cree en esta hora? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. ¿Y dónde se materializará todo esto, hermano mío? Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo número 19. A su nombre la gloria. Yo le invito a que nos pongamos en pie, hermano, porque vamos a leer la culminación de Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Dónde será la victoria? ¿Dónde será la cumbre de Isaías 53? Léalo conmigo en esta hora. Apocalipsis 19, hermano. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la escritura y terminaremos este culto en la presencia de nuestro Dios. Dice: después de esto, oí una gran voz. Lea conmigo, hermano. De gran multitud en el cielo que decían. ¿Cuál es esa gran multitud? Nosotros. ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Lea conmigo, hermano. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí con la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: léalo, dígalo y léalo, que eso se lo vamos a decir al Señor en gloria. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios
todopoderoso reina. Sígalo leyendo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Léalo, hermano. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí viene la cumbre de Isaías 53. Entonces vi el cielo abierto. Aleluya. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel. Oh, ya no va a estar en la cruz herido, maltratado, pisoteado y por debajeado. No, viene a gobernar en un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y aquí viene lo interesante, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya.